Pero ahí nací y toda la vida con él, de ahí que nos conocemos de toda la vida. Ay, O sea, no fue por la de política que nos verdad. conocimos. No, o sea, es que yo Nosotros lo recuerdo... perseguimos a él, se nos fue, se nos escapó, pero ¿verdad? Se nos escapó la CIA, pero yo se lo he dicho a él esa vaina. Es bueno que usted sepa que ya estamos grabando, que esto arrancó. Yo se lo digo a él a cada rato. Yo le decía, coño, te nos salvaste, Rafael. Él se moría de la risa porque nos tenemos un respeto y un cariño y una amistad de siempre, de toda la vida. Dirán algunos que están escuchando, empezando la conversación, dirán, yo sabía que Rudy era de la CIA. Bueno, ya yo ni lo desmiento, ni digo que sí ni que no, porque tú dices que no, y entonces te van a decir, mira, ahora lo quiere negar. Sí. Si dice que sí, dice, mira qué petulante y qué grosero que era de la CIA. Antes de decir que era de la CIA, tenía una virtud. Tú eres una persona importante, la CIA. Pues eso pasó a la historia. La CIA se volvió a mencionar ahora en Afganistán, que hizo 2 o 3 desórdenes, y ahora en Venezuela, que decían que la CIA estaba introducida y cuánto. Sí. Y en Irán, que están metidos allí. Eso es fábula. Y aquí hablando aquí de la embajadora, se dice también, se habla de la CIA también, que era agente de la CIA. De este lado, porque allí te vas a ver. O bueno, en aquella si quieres. En la que está justo ahí. Sí, no, que la productora llegó ahora. Bueno, llegó tarde, pero ajá. Igual hay que pagarle. No solamente que hay que pagarle, hay que aceptar sus recomendaciones, porque son lo que saben. Sí. Yo lo que soy es periodista y tú también. Entonces nosotros lo que... No, yo no. Ajustarnos. Yo no. Tú eres periodista. No, lo que pasa es que tú eres un comunicador que ya con todas las cosas que tú has hecho, algunos tremendismos incluyendo, entonces pasas a la categoría. Ay, don Rudy. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me lo trata la vida y el sábado? Como yo digo, bien para no entrar en detalles. Porque si nos ponemos a dar explicaciones, nos cogemos el programa en eso. Sí. Yo estoy muy agradecido, don Rudy, de su tiempo y su disposición. La vida me ha dado la oportunidad de toparme con usted y yo estoy muy agradecido por eso, porque he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas escuchándolo y dentro de esa conversación, el último café que nos topamos, dije, no, don Rudy, pero tenemos que grabar un episodio del podcast porque si no me voy a quedar solo yo con esto que lo estoy escuchando hablar. No, como yo le digo a alguna gente, si no lo digo me muero. No, fíjate, Jorge, los caminos de la vida uno no los conoce y uno sabe cómo comienza y no sabe cómo termina. Yo haberte encontrado en el camino de mis últimos años de mi ejercicio periodístico. Y digo mis últimos años, yo espero que me duren 30, 40 años esos Usted últimos tiene que tener años. como 15 años diciendo mis últimos años de ejercicio. Pero, no, realmente yo tengo 76 años, acabo de cumplir 76 años y uno tiene que ser consciente. Yo tengo una vida muy dilatada en la profesión. 59 años ininterrumpidos trabajando todos los días periodismo. O sea, es mucho tiempo, entonces por eso yo digo mis últimos años. En algún punto pensaré retirarme. Yo no sé cuándo y eso nunca va a pasar. Una vez me dijo mi mujer, ¿por qué no nos retiramos? Yo le dije, ¿retirarme de qué? De hacer lo que me gusta y además me pagan. No tiene sentido. Es un contrasentido. Pero en los últimos tiempos tuvimos la oportunidad de encontrarnos y de toparnos por una situación fortuita de trabajo inicialmente y hemos hecho una relación de amistad porque hay 2 factores importantes para yo escoger mis amigos. Dios nos impone la familia, la madre, el padre, los hermanos, los tíos, hasta los padrinos, por así decirlo. Sí. Los amigos los escoge uno. Y yo tengo pocos amigos. Tengo muchos conocidos y comparto con mucha gente. Y mucha gente me conoce y mucha gente me quiere, otros me odian, como es lógico, porque esa es la vida. Y mis amigos, uno los escoge. Y yo me encontré contigo y tienes 2 virtudes en las que he hecho un estado de relación contigo. La primera es, he visto un joven, te digo joven, aunque pues yo te duplico casi la edad, por así decirlo, sí. Pero con los pies sobre la tierra, con deseos de progresar, con un perfil muy claro de
a dónde está, hacia dónde va, qué quiere y qué puede y qué no puede. Y eso a mí me encanta, o sea, me cautiva. Uno. Y dos, tenemos una relación que tú no la conocías, pero yo sí, de tu abuelo. Tu abuelo y yo nos criamos juntos, Rafael Charhup y yo nos criamos juntos, nacimos en la misma zona. Él es un poquito Bueno, crecieron juntos. Él es un poquito mayor que yo. Sí. No, vamos a Usted poner. tiene un 76. poquito. Sí, yo tengo 76. Mi abuelo le lleva 8 años. Sí, debe tener, 84 más Sí. o menos debe tener Rafael. Pero él y Doña Dulce son personas de mis afectos de toda la vida. Cuando yo era director de Última Hora, hace ya bastante años, él llegó un día al periódico y me dice, te quiero hablar. Yo quiero publicar, yo estoy publicando unos artículos, publico así esporádicamente aquí y en otros sitios. Yo quiero publicar, dije, ¿cuántas veces a la semana y qué espacio tú quieres? No se diga más, como dice, no se diga más. Y Rafael escribió como siempre ha escrito, lo que él piensa, lo que él quiere, lo que él entiende, lo que para él es su verdad. Una vez, y te hago este comentario, que no, quizás no tiene que ver, pero una vez, reunido tomándome un café con unos amigos de la Embajada Americana y de unos grupos, me criticaban, y uno de ellos que no conocía la mecánica y la cosa me decía, ¿cómo es posible que tú siendo un hombre de derecha, a mí siempre me han dicho que yo soy agente de la CIA, y yo te digo... De hecho, usted me dice que mis abuelos le decían que usted es el único agente de la CIA que ellos quieren. Sí, así es. Pero es verdad. Entonces yo a nadie se lo desmiento, ni a nadie se lo confirmo, ni mucho menos. Como yo trabajé con una agencia de noticias, con Associated Press, 22 años, y decían que todos los corresponsales extranjeros de la AP y de la UPI en esa época éramos agentes de la CIA, Sí. Eso se corrió el mito y como nunca me han tirado un tiro por eso, entonces yo a mí me importa que lo digan. Además te da como cierto caché. Sí, claro. De la CIA, tú me Por entiendes. favor. Bueno, ahora tenemos una embajadora que era de la CIA. Sí, era de la CIA. Además, apellido Campos y mi segundo apellido es Campos. Oye, yo digo que yo soy. cónchale. Yo he dicho que somos primos. Ajá. Y voy a decir que soy primo de Figueroa Agosto. Claro. No, del embajador americano. Entonces, en esa conversación en la embajada me decía uno de ellos que no me conocía bien, era nuevo. ¿Cómo es posible? Nosotros hemos analizado, ¿cómo es posible que el periódico que usted dirija a Última Hora sea donde más izquierdistas, más comunistas tengan espacio para escribir artículos de opinión? La generalidad de ellos contrarios a lo que son las ideas nuestras de los Estados Unidos. No nos explicamos eso. Yo le dije, ni se lo voy a explicar yo, porque yo no doy explicaciones sobre eso. Usted hace sus análisis y usted haga lo que usted entienda con ese concepto. Claro. Después me enteré que otro de los que estaba ahí, que sí me conocía bien, lo llamó a capítulo y dije que sea la última vez que tú a ese señor le hablen esos términos. Porque tú no sabes lo que te estás metiendo. Entonces fue que el tipo cogió miedo y después me dijo una vez, mire, si yo lo ofendí, excúseme, que se yo cuánto. Ya me dijeron que usted, que se... A lo mejor le dijeron que está bien que yo era gente de la CIA. Sí. Pero yo me sentía orgulloso de eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque los izquierdistas, los comunistas en República Dominicana en esa época de Guerra Fría eran los que mejor escribían y esa fue la respuesta que le di. ¿Saben por qué ellos escriben en mi periódico? El periódico que yo dirijo, porque tienen conceptos, escriben bien, saben lo que tienen que decir y yo creo que son sinceros en lo que escriben. Pueden estar equivocados desde el punto de vista político que yo piense, pero para mí, realmente, tienen el concepto de lo que están escribiendo. Además son respetuosos, son agresivos, son duros, pero son respetuosos. Y era la realidad de lo que yo pensaba, de lo que yo creía y lo que yo sigo creyendo. Entonces, esas dos cosas me unen a ti. Arranca. Sí. No. Y que una de las herramientas que usó la izquierda en algunos procesos aquí fue escribir, incluso desde la cárcel. Claro. Es famoso las veces que salían los artículos de Don Fafa mientras él estaba preso. Que yo me topé con alguien y yo lo que no termino de recordar, en Santiago Rodríguez me topé con una persona que me dijo que él o su mamá era una de las personas
que sacaban los artículos Sí. de los escritos de Don Fafa. Sí, pues mucha gente. Yo siempre me he preguntado cómo personas en solitaria podían escribir y podían escribir libros incluso Sí. y sacar manuscritos y escritos con el rigor que había en las cárceles. Sin embargo, tiene una explicación. Si tú leíste Papilón cuando tú eras jovencito de John Le Carré, la historia de Papilón, tú te darás cuenta de cómo se pueden sacar manuscritos desde la cárcel aún estando en solitaria. ¿Cómo? Yo no, Oh. no lo he leído. O lo enrollaban unos papelitos que le pasaban Sí. y se lo introducían por el ano Ay, qué y lo cosa tan sacaban. rica. Eso lo dijiste tú, para los que oyen. Sí, para que no No, vea el parque entonces, escuche. hay cosas que uno dice, caramba, ¿cómo el rigor de la cárcel puede provocar esto? Y lo hace, lo hace. Claro. Esa es la virtud, muchas veces, de las personas que tienen una decisión de vida o política, en este caso política, y buscan los mecanismos, Claro. y buscan las fórmulas, y lo hacen. La firmeza de las ideas. Sí, totalmente. firmeza de las Hay una ideas. decisión de hacerlo. Que yo creo que esa es una de las cosas que separa los tiempos de hoy, políticos principalmente, de los tiempos cuando usted empezó con su oficio del periodismo. Es que gran parte de lo que se hacía en aquel momento se hacía por las ideas. Totalmente. Hoy en día como que es más el intereses que no necesariamente van alineados a ideas que mueven las cosas. Si tú te pones a verlo, tú, haciendo una extrapolación rápida, por ejemplo, estamos hablando de la izquierda. La izquierda es ateo por antonomasia, los izquierdistas. No creen en Dios, por ejemplo. ¿Qué es la religión fe? Si tú te pones a buscar las explicaciones a la creación del mundo, Sí. a la salvación, a la muerte de Jesús, oye, te vuelves loco. Hay que tener un dejo de fe y de ahí en adelante tú confías en todo lo que te plantea ese esquema de vida, ese esquema de pensamiento. La izquierda tiene, en cierto modo, porque estamos hablando de la izquierda, eso mismo, un sentido de fe. ¿Cómo tú me dices a mí que tú confías en Lenin y que y los grandes líderes soviéticos, por ejemplo, cuando eran mujeriegos, parranderos, traidores, hacían de todo y tenían una ideología, tenían una línea de pensamiento para llevar lo que ellos entendían a un bienestar de la sociedad? La gente que le sigue por fe. Pero que la ideología Porque es tú hablabas, eso. sí, porque tú hablabas hace un momentito de un amigo que te hablaba de Duarte y cómo esa persona tiene un concepto de Duarte y cómo la generalidad de la gente tiene un concepto de Duarte. Claro. En Duarte, si tú te pones a buscar las falencias del humano en Duarte, vas a terminar odiándolo. Sí. Porque es un hombre como otro cualquiera. Sin embargo, tú confías en que era el hombre cerca de Dios, por así decirlo. Era un hombre que toda su vida y todas sus fuerzas fue por la salvación de este país, por llevarnos a ser realmente un país modelo, por tener libertad, por tener soberanía y todo esto. Hay un sentido de fe importante en esa creencia. Y te lo pongo de esa forma. Sí. Entonces, esa es la idea. Sí. Uno tiene que tener una visión hacia dónde voy, por qué estoy aquí. Si tú no haces eso y te das en el día a día y te levantas por la mañana y te tomas el café y te bañas y te afeitas y te vas al trabajo y pasas 8 horas en el trabajo y a las 12 del día sale a almorzar y hay una muchacha que es la secretaria y que tú le gusta y ya te gusta y se ven 2 veces y después vuelve a la casa a las 5 de la tarde y entonces vuelves a lo mismo y ves la novela y ves las noticias y entonces te acuestas y al otro día haces lo mismo. La vida es muy aburrida. Sí. La vida es muy aburrida. La vida tiene que tener matices, altas y bajas. Entonces, eso de las creencias, de las pasiones, eso es necesario.
Es definitivamente necesario. Acérquese el micrófono un poquito Me lo más. acerco un poquito más. Así. Así. Ahí. 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 Ay, contra. Por suerte que no le dije, lléveselo un poquito más a la boca. Mire, No te contesto. sí, yo sé, por eso. Es que yo sé con lo que estoy lidiando ya. Dentro de su labor en AP, hablábamos el otro día de las coberturas que usted tuvo que hacer. Y yo estoy seguro que este va a ser el primer episodio de muchos, don Rudy. Porque dentro de su labor periodística usted ha cubierto muchos eventos históricos de República Dominicana y otros países. Uno fue, usted estuvo en el momento que Estados Unidos entró en Nicaragua por primera vez. 79, año 1979, el mes de julio. Recuerdo como ahora, yo estaba dentro del equipo de Associated Press que nos rotaban Sí. a los corresponsales, no dejarlo mucho tiempo en un escenario de guerra, por muchas razones, por el peligro, también porque uno comienza a contaminarse, a tener amigos Claro. y siempre se hacen esas rotaciones. Recuerdo, llegamos al Hotel Intercontinental en el centro de Managua y ya yo tenía como 6, 7, 8 días allí. La rutina era que en las mañanas salían grupos de reporteros, nos juntábamos en el desayunador del Intercontinental regularmente. Sí. Habían periodistas de muchos medios, principalmente norteamericanos, y nos juntábamos, desayunábamos, conversábamos, charlábamos, y salíamos a veces en pandilla, en grupos, cuando no éramos competencia, por ejemplo, yo con gente de la televisión, o de otro medio que no era una agencia, y salíamos así, salíamos a entrevistas, a ver lo que estaba pasando al campo de batalla, estaban avanzando los sandinistas hacia la ciudad, el gobierno de Somoza tambaleándose, y era una rutina. Aquel día salió un grupo, yo no estaba en ese grupo, por suerte, y a un periodista de la ABC, Billy Stewart, lo mató el ejército. Le dio un disparo, el ejército, un soldado del ejército lo arrodilló en una calle, Lo ejecutó. en un operativo, y lo ejecutó. Wow. El tema es que un fotógrafo tomó todas las fotografías de la ejecución. Con telefoto, un poquito más de lejos, tomó todas las fotografías de la ejecución. Estaban todas descritas. Cuando llegó al hotel, se conoció la noticia que mataron a un periodista. Todo el mundo se consterna y todo este tipo de cosas. Cuando se ve que es una ejecución, en ese momento todavía no teníamos los transmisores de fotos. Se enviaban por avión, tú metías un rollo de película, lo mandabas a Miami, era la época, el sitio más cerca, y se transmitía por teléfono, se mandaban las informaciones por teléfono. Claro. O sea, no se mandaba un correo No. redactado. Usted dictaba la noticia. Había, yo creo que había en el Intercontinental, yo creo que había un teletipo, y se escribía en un teletipo. Un teletipo que es una especie de se redacta y sale allá la información que se redacta. Sí, aquí. se va redactando, sale una cinta, se pone una cinta, y se transmite, y allá hay un receptor y lo recibe escrito. Pero se envió, cuando llegan las fotografías y se ven las fotografías, entonces se ve que fue una ejecución. Y eso provocó una consternación terrible. O sea, porque uno está preparado, si tú estás en un escenario de guerra, en que puede tener un percance. Te pueden dar un tiro, te pueden herir, te puede desaparecer. Todo eso uno está preparado, pero nunca está preparado para eso, porque siempre está preparado que eso puede pasar. Claro. En este caso, en una ejecución del ejército, eso provocó entonces que los Estados Unidos tomaran participación y más de una cadena como ABC. Claro. Eso provocó la decisión de Estados Unidos de erradicar definitivamente el gobierno de Somoza. Unos días después, los Estados Unidos provocaron el golpe y la salida de Somoza de Nicaragua y entró el Frente Sandinista. Pues a nosotros, el día siguiente, inmediatamente, el equipo que estábamos ahí solamente se dejó, digamos, como 3 periodistas y 2 o 3 fotógrafos que siempre veían porque eran cosas indistintas. Ese día precisamente teníamos una entrevista con Edén Pastora, un grupo de periodistas que era el Comandante Cero. Era uno de los grupos del Frente Sandinista que era de más acción y él tenía fama.
el comandante cero, le decían. Ujú. Y entonces no se salió, no se hizo la entrevista ni nada. Y al día siguiente, aparte del equipo, entre ellos estaba yo, nos rotaron inmediatamente. De ahí me mandaron a Santo Domingo un par de días a tranquilizarme y me mandaron a cubrir los Juegos Panamericanos que estaban celebrándose en Puerto Rico. Y yo decía, ¿por qué carajo sé yo de deporte? O sea, mi vida no es deporte, yo conozco los deportes. Me pusieron a cubrir boxeo, las finales de boxeo y de baloncesto. Había un periodista, Rafael Varela, de la AP en Puerto Rico, con un genio en deporte, de los mejores. Y yo me senté con él y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, escribe lo que pasa y lo que tú veas. Yo no sé si lo hice bien o lo hice mal. Yo estaba pensando todavía en Nicaragua todo el tiempo que estuve ahí en Puerto Rico. Pues es muy interesante. Es muy interesante porque a uno le da el trabajar como corresponsal extranjero y además de eso de poder tener la oportunidad de hacer coberturas históricas como esa de la caída del frente del gobierno de Somoza y la llegada del Frente Sandinista. Son episodios trascendentes que marcan a uno y que te enseñan, además de eso, de cómo ver las perspectivas diferentes. Tú vives en un país, yo trabajaba en esa época en el periódico El Caribe, yo trabajaba la parte política, pero te da una dimensión y una visión diferente, porque no todo es lo que pasa en la zona colonial o en el Palacio Nacional. Hay más allá de cosas que son similares y que conforman un todo en una región. ¿La experiencia de abril del 65 le sirvió de algo en esa experiencia de Nicaragua? Porque usted cubrió parte de... Bueno, usted cubrió la guerra de abril. No, cuando la guerra de abril yo tenía 15 años apenas. No, exacto. Yo vivía aquí en la zona colonial, la viví, sí, la viví. Pero después de eso, la relato. Y precisamente estamos en primavera. Sí. Y la primavera para la República Dominicana tiene dos elementos importantes, trascendentes, en distancia de muy poco tiempo. En la primavera cae la dictadura de Trujillo, con la muerte de Trujillo, 30 de mayo. En la primavera, 24 de abril, estalla la revolución de República Dominicana. Y yo enmarco el tiempo de la dictadura con el tiempo que vivimos ahora, casi 100 años de vida en República Dominicana, del 1930 al 2026. Son casi 4 generaciones. ¿Qué hemos aprendido de esos episodios? Es lo importante. Y extrañamente tienen los dos un punto de inflexión. Pero yo me voy más al punto de inflexión de la guerra civil, precisamente en estos días de abril, que se cumplen 61 años. Claro. Porque la guerra de abril sirve como un punto de antes y después. De antes porque pasamos 30 años de dictadura. Entramos en un proceso de anarquía y de caos y de desorientación total que la sociedad no sabía cómo salirse de la dictadura e insertarse en los procesos institucionales y democráticos. No teníamos la forma de hacer esa transición porque lo único que conocíamos por 30 años era la dictadura. Entonces, fueron 2 años, 1 año y medio de turbulencia hasta el 20 de diciembre del 1962 cuando se dan las elecciones. Unas elecciones que todos entendíamos que iban a ganar los cívicos porque eran los tradicionales enemigos de la dictadura. Pero fue una oligarquía que se envolvió tanto en confrontaciones entre ellos que se volvieron un tollo, mientras que el PRD, que sí se había formado como un partido con políticos, llegó a República Dominicana, se instala y lleva un candidato y hace una oferta de gobierno que no le hicieron los cívicos y le ganan las elecciones. Juan Bosch le gana las elecciones. Que hay un grupo de personas que pudieran estar escuchando esto, que escucharán PRD. Digo, no sé si en este grupo que escucha el podcast, pero pudiera alguien escuchar y escucha PRD y escucha a Juan Bosch y no lo relaciona hoy en día. Pues no, de ninguna forma. Si tú te pones a ver quienes enarbolan a Bosch como su líder, fueron el PRD, fueron el PLD, fueron la Fuerza del Pueblo, fue todo el mundo, porque y lo tienen en los mismos parámetros algunos de un dios
de la democracia, Sí. con virtudes y defectos. Sí, sí, sí. Entonces, y te voy a mostrar algo un poquito más adelante. Entonces yo hago esa inflexión en el 65 porque ¿qué ocurre? Cae la dictadura, un periodo de anarquía, un gobierno de facto, un golpe de Estado, un gobierno de facto, un gobierno de un triunvirato que terminó en un unvirato, y estalla una revuelta que comienza como un contragolpe al golpe del 63, porque era para reponer lo que había pasado en el 63, era la idea política y militar de ese Claro. momento. Pero ocurre que en la división de los grupos militares entran los norteamericanos pedidos por uno de los grupos. Entonces, esa revuelta se convierte, en vez de una revuelta de un contragolpe del sistema institucional, en una guerra patria contra una invasión extranjera. Claro. Desde que yo empecé mi relación con la marca, Mr. Home ha sido un aliado para mí y para el podcast. No importa si tú quieres comprar, vender o alquilar, pueden ser un gran aliado para ti. Síguelos en Instagram como @MrHomeRD, @MRHomeRD. Recuerda que con Mr. Home la llave está en tus manos. Tienen una serie de cosas para contar todos los episodios que tú quieras, pero a final de cuentas esa es la conclusión. Cuando tú llegas a eso, entonces pasa esa situación y comienza una época nueva vez de procesos electorales institucionales en República Dominicana en 1966, en unas elecciones organizadas, estando las tropas interventoras aquí, y organizadas por una OEA desprestigiada que había propiciado o garantizado esa intervención, pero que a fin de cuentas fueron los únicos que podían armar un proceso electoral y que se pudiera decir que son unos outsiders independientes. La única forma. Y se produjo y así fue. Pero desde el 66 a la época, hacen 60 años y hemos vivido con virtudes y defectos, con sobresaltos, con declaratorias de fraude, con intentos de cortar el proceso, en un estado democrático de sucesión de poder cada 4 años, aunque sea con una misma reelección. Con unas elecciones que se suspendieron por primera vez en la historia del país, pero vivimos en democracia. Claro, incluyendo el tema del 94, que se abortaron, pero íbamos caminando en una madurez tal institucional que logramos, mediante un acuerdo y un pacto político entre las fuerzas divergentes, en poder continuar el proceso democrático. Y todavía llegamos a hoy y estamos en ese proceso democrático. Entonces, 65, una experiencia que rompe la historia dominicana entre el pasado y el presente. Usted sabe que usted menciona lo del 65, cómo se convirtió en una defensa patria. Y la historia es cíclica. Cosas se van repitiendo. Y se van repitiendo no necesariamente aquí en el país, sino en América. Yo aprendí o he ido aprendiendo que nosotros al final la visión de Bolívar, la visión de que tenía también Pepe Mujica, y que de acuerdo o no con métodos, escuché en un momento decir a Nayib Bukele de un continente unido y fuerte y una gran América, no es lejos de la realidad porque nos parecemos mucho. Y con ese pensamiento de lo que ocurrió aquí en el 65, que se convirtió en una guerra patria, era la preocupación que tenían muchos venezolanos cuando se hablaba recientemente de una potencial intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sí. O sea, mucha de la diáspora venezolana se preocupaba pero a mí lo que me da miedo estando fuera es que se meta a Estados Unidos y se convierta en el pueblo venezolano, liderado bien o mal por el madurismo, en defender el país de militares extranjeros. Sí. Hay un punto interesante en eso que tú planteas y es, por ejemplo, República Dominicana. Sí. En República Dominicana, diferente a muchos países de América Latina, todavía se está en las luchas ideológicas, pero de una ideología extraña, porque no es una democracia versus una dictadura. Claro. No es necesariamente el comunismo versus el capitalismo. No, es una lucha ideológica de grupos que se llaman, por ejemplo, centro izquierda o centro derecha, pero son más
presionados por los sistemas económicos que por los sistemas políticos e ideológicos. República Dominicana, por suerte, hace tiempo, mucho tiempo, que deslindó esa parte de la ideología política del sistema de República Dominicana. Desde los tiempos en que Balaguer erradicó o impidió en sus primeros años, sus primeros 12 años de gobierno, por los primeros 10 principalmente hasta 75, 76, que impidió la conformación de grupos subversivos en República Dominicana. Y esto yo lo digo y la gente puede pensar que es un radicalismo mío, pero yo creo que tengo un punto de razón. Yo decía en un conversatorio una vez en la Universidad Católica Amado y Maestra que estábamos hablando y yo decía, si Balaguer no impide que esos grupos lleguen a conformar realmente núcleos de presión militar y subversiva, y eso le costó la vida a muchos, y yo decía, sí, la vida de uno lo vale todo, pero esa sangre de muchos de esos muchachos jóvenes realmente, a final de cuentas, sirvió para la conformación de este estado actual de institucionalidad que nosotros vivimos. Cierra la puerta, porfa. Estamos, la interrupción que nos hacen aquí es porque Don Rudy, si no es con café, no funciona. No, yo no. Don Rudy me dijo, mire, usted me brinda mi café y yo feliz. Dale, pasa, no te preocupes. Y te pasaste 25 minutos, porque 5 minutos de los 20, porque yo cada 20 tengo que tomarme un café. Usted decía del proceso. Qué bueno que quien sea que esté escuchando, qué bueno que la gente no llega al minuto 30 de la conversación sin pasar por los primeros 29, porque usted dice eso teniendo mucho cariño, no solamente por mi abuelo que vivió esa época, claro, sino por muchos otros actores de la izquierda de la República Dominicana. No, cariño y respeto. Claro. Y respeto porque se basa en eso. Yo siempre he discutido los temas políticos, porque yo fui periodista que me especialicé en los temas políticos. Siempre he discutido los temas políticos, siempre y cuando sea sobre un marco de respeto. Yo no creo que haya necesidad de usar calificativos, sí, ni epítetos, y yo creo que cada uno tiene sus verdades. Yo puedo entender que tú estás equivocado y que yo tengo la razón y viceversa, pero con un marco de respeto. Yo discuto. Hay cosas que yo no discuto en público, ni política, ni de religión, ni de pelota. No, yo no lo discuto, yo le doy de lado. Le doy de lado. Lo converso, como estamos conversando ahora, sin tapujos y en un marco de conversación abierta. Pero cuando es tratando de imponer ideas o conceptos, no lo hago, definitivamente. Entonces yo te decía eso, si no ocurre una situación de esa naturaleza, de que el gobierno de Balaguer enfrenta, a propósito de su relación con Estados Unidos y la presión de Estados Unidos por la posición geopolítica y geográfica que nosotros ocupamos en el Caribe. Teníamos a Cuba al lado, tenemos a Puerto Rico, que es una dependencia de Estados Unidos del otro lado, tenemos un Haití explosivo. O sea, nosotros éramos la niña linda, por así decirlo, para cualquiera de los sistemas tratar de conquistarlo. El mismo trayecto del sol. Sí, no, definitivamente. Entonces, Balaguer hizo su trabajo. Si no ocurre eso, y esa izquierda violenta, porque había izquierda e izquierda. Esa izquierda violenta no es sumida, no es controlada, no vamos a decir erradicada, no es controlada. Las cosas hubiesen sido quizás diferentes. No podemos decir que pudo haber pasado, porque tenemos los ejemplos. El Salvador, Nicaragua, Honduras, país muy cerca. Venezuela, Colombia todavía. Para ir muy cerca, para no tener que ir hasta los Tupac Amaru allá abajo en Uruguay, o las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Argentina, para no ir al continente completo. Pero también hubo la izquierda, hay regiones y hay partes de América en las que evolucionó a modelos exitosos. En Uruguay, pues Pepe Mujica era un modelo de izquierda dentro de todo. Y yo sigo diciendo esto, hay gente a la que no le gusta, pero en los últimos 20, 25 años, el mejor momento que ha vivido Brasil
en términos económicos y sociales, los vivió en los primeros gobiernos de Lula da Silva. Sin embargo, el gobierno de Lula da Silva, que se presumía iba a ser una gestión de extrema izquierda, porque él venía de los sindicatos y una serie de cosas, y era un izquierdista formado, él giró más hacia el centro. Es un centro izquierdista, por así decirlo, porque su visión, ¿dónde estuvo? En sacar a la gente de la pobreza, claro, en buscar una modernización del país. Sin embargo, no ha podido erradicar una serie de cosas que son los males que adolece América Latina. Seguridad, inseguridad. Totalmente. La droga, la violencia doméstica, la violencia callejera. O sea, hay una serie de cosas todavía que adolece. Tú dirás, en un régimen de izquierda total, un régimen comunista. Esto no se permite y no se ve. Verbigracia Cuba. Para poner un ejemplo así, a lo rápido y a lo loco. Pero Lula, que en alguna forma fue el estandarte de la izquierda mucho tiempo. Es de donde lo que le da fuerza a Chávez es Cuba. Claro. No. Chávez es por Cuba. Porque Chávez dio el golpe, asume y después viene en un proceso, pero la sustentación de Cuba para él fue vital. Sí. Para él fue vital. Pero lo que te quiero decir con esto es que los países van evolucionando. Y yo creo que República Dominicana, y es donde quizás es el mejor ejemplo, ha podido sobrevivir y ha sobrevivido dentro de precariedades, dentro de muchas falencias, dentro de virtudes y defectos, con gobernantes de todo tipo, con gobernantes liberales, con gobernantes de derecha, con momentos de tensión explosivos, incluyendo una poblada en el 84, incluyendo una crisis electoral en el 94, incluyendo momentos de crisis económica, muchísimas situaciones. Pero la quiebra de uno de los principales bancos en un momento. La crisis económica del 2003, de la cual yo fui víctima. No por el banco, sino porque yo era el director de Última Hora en ese momento. Y la ocupación grosera del gobierno de Hipólito Mejía, excúsame que use esta palabra y este término, pero es mi convicción, de los medios de comunicación provocó que yo saliera de la dirección, y cuando recuperamos el periódico un año después, cuando cambió el gobierno de Hipólito Mejía y no le sirvió a esa oportunidad los medios de comunicación para la reelección, que fue una de las cosas que le propusieron sus entornos, pero bueno, esa es otra historia. Yo entonces fui víctima de eso. Yo cuando recuperamos el medio, ya yo no quise volver a trabajar. Ya yo me había hecho caminos en un año en la vida privada, y ya yo no soy empleado de nadie, sino el dueño de mi tiempo y de mí mismo. Y yo decía... Más o menos. Bueno, sí. Pues yo decía, ¿y por qué yo no lo hice antes? Pero cada cosa tiene su tiempo y su circunstancia, y además de eso, tú ganas la experiencia que te sirve si tú quieres usarla para el futuro. Por eso cuando me dicen eso mismo que te comentaba ahorita, que mi mujer me dice, vamos a retirarnos, yo digo, ¿de qué? Si me gusta y me pagan lo que hago. Entonces, salvando todos esos procesos, llegamos a un momento como este, a un momento donde, ¿qué vivimos? Vivimos una democracia plena. Sí, yo creo que plena para los dominicanos. Que si funciona, sí funciona para nosotros. Yo no puedo comparar la democracia de República Dominicana con la de México, con la de Brasil o con la de Argentina o con la de Costa Rica. Cada democracia tiene su punto donde se desarrolla. O sea, cada proceso, no vamos a decir democracia, cada proceso tiene su punto donde desarrolla. Pero esos países también tuvieron sus situaciones, porque México vivió bajo una dictadura validada por el voto en el PRI. O sea, una dictadura legitimada décadas. Claro. En Argentina, hasta el otro día, una película que yo invito a todo el que tenga la oportunidad de ver, que se llama 1985, que es el juicio de las juntas militares. Sí. Estamos hablando de que en el 85... finales de los 70 fue que Argentina pudo salir Jorge Videla y su equipo. Claro, de la dictadura de la Junta Militar liderada por Videla. Y ¿quién? Usted mencionó Argentina,
No, México. y tú te vas a Argentina de cómo el peronismo es la gran ideología, por así decirla, Sí. argentina, y tiene tantos subideologías dentro del mismo Sí, peronismo con una cosa que uno sí, dice, sí, pero sí, ¿cómo sí. es posible? Sí, o sea Pero que así funciona. cada país tiene lo suyo. Eso es lo que te digo. Entonces yo creo que nosotros debemos, como dominicanos, realmente, ver los procesos en cada contexto. El proceso incluso de Luis Abinader, que estamos en el momento de Luis Abinader, no es el mismo proceso de Leonel Fernández. Tú no puedes equiparar un hombre a hombre, sino también circunstancias y tiempos. Claro. Y aplicaciones de esas circunstancias y tiempos para tú saber por qué estamos aquí, por qué estamos allá. Lo que nosotros no podemos hacer como sociedad es no conocer de dónde venimos para saber por qué estamos aquí. Y te hablaba del 65 y hablábamos del 65. Hay que ver todo ese proceso a partir de esa guerra civil que era un contragolpe a un golpe de Estado y después se convierte en una guerra patria, después se convierte en un gobierno autocrático dirigido por Joaquín Balaguer en Guerra Fría, y después comienzan las sucesiones de las divisiones políticas internas en los partidos y las zancadillas y las negociaciones, y llegamos aquí. Llegamos aquí. ¿Quién iba a pensar que un gobierno, que un partido como el desprendimiento de Bosch en el 73, cuando la crisis del PLD, que ya había venido como el desprendimiento del PRD, varias etapas, llegara y conformara un partido como el PLD y tantos años después entrara al poder apoyado por sus grandes enemigos, que era Joaquín Balaguer? Y el PRD, entonces, de donde viene el PLD, era su contrincante político. O sea, parece una novelita de vaquero. Sí, sí, sí. Pero es la realidad. Entonces hay que saber qué pasó para saber por qué estamos aquí. Definitivamente. Te falta el vaso con hielo de Don Rudy. No, Para su agüita, para el agua de Don Rudy. Mira, yo soy como el que mato y desacredito, ¿eh? Así que piénsalo para que cuando vuelva me traiga el vaso con hielo. Pero es verdad. Se asustó el chico. Sí, sí, se asustó. Don Rudy, y mire, lo de los tiempos y las circunstancias es espectacular, porque el mismo 65 nos puede dar ejemplos de eso, y el mismo ejemplo usted mencionó Leonel Fernández. Leonel, el que ganó en el 96, no es el mismo que ganó después en el 2004. Ni es el mismo que está aspirando para el 2028. Imposible. Es que las circunstancias son diferentes. No porque haya madurado o haya aprendido, sino porque las circunstancias lo obligan a actuar de una u otra forma, claro, y o a madurar de una u otra forma. Y el 65 nos da el ejemplo de reivindicación de algunos militares claro, que venían siendo actores de la dictadura. No, era la dictadura todavía. La maquinaria militar no se había disuelto. Sí, sí, sí. Quien disuelve la maquinaria militar precisamente es Joaquín Balaguer, aupando la maquinaria militar, porque su genialidad fue tal que él lo que hace es que conforma tres grandes grupos militares antagónicos entre sí, pero leales a él. Sí. Eso provocaba que ninguno de los grupos militares podía unirse a otro para tratar de derrocarlo a él, porque sabía que iba a tener que enfrentar a otro grupo militar. Por eso cuando ocurre lo del 84, el 85, la muerte de Orlando Martínez provoca que Nival Seija asuma la jefatura de la Policía Nacional para que investigue el crimen de Orlando Martínez y pone en jaque a los militares del otro bando de Pérez y Pérez, Milo Jiménez, Chinino, que eran antagónicos a Neinibar y estaban siendo señalados como responsables del asesinato de Orlando Martínez. Y entonces, ¿qué hace ese otro grupo militar? Secretario de las Fuerzas Armadas, jefe del Ejército, jefe de la Marina y jefe de la Fuerza Aérea renuncian, le presentan la renuncia al presidente y se van del mando. Eso es un golpe de Estado. Claro. Es un golpe militar. La cúpula militar te deja solo. ¿Qué tú puedes esperar de abajo si son ¿Qué viene después? Los líderes militares? No, nosotros apoyamos a nuestros líderes militares, es un golpe militar. Y Balaguer lo coge de relajo. En cierto modo, asume la jefatura de las Fuerzas Armadas, se va a la Fuerza Aérea y nombra
un jefe en la Fuerza Aérea y se va a inaugurar un proyecto de casas a Santiago. Pues, ¿dónde está la sangre de maco de este hombre? Pero es un hombre con la experiencia política que se jugaba las situaciones a sangre y fuego, sin tirar un tiro. Sí, y ahí lo hizo. Sí. Y ahí Sí. lo hizo. Entonces, esas son de las cosas que a final de cuentas, por eso yo digo que, y sostengo, que después de esos líderes militares, la República Dominicana ha tenido solamente 2 líderes militares en un menor rango, por así decirlo, que aquellos grandes líderes militares. Y esos 2 líderes militares han sido Rojas Tabar, que venía de tener un liderazgo en la Fuerza Aérea, pero cuando llega a la Secretaría de las Fuerzas Armadas no supo sostener ese liderazgo y 2 meses después fue destituido por Leonel Fernández, porque hizo una jugada que era políticamente adversa al gobierno, aunque el gobierno la propiciaba, que era investigar la desaparición, la muerte de Narcisazo. Entonces, el otro jefe militar que yo digo, y ahí cierro ese ciclo, Soto Jiménez. Yo pensé en Soto Jiménez. Que viene de ascender desde coronel, un militar de carrera. Un militar de carrera, pero también que tenía muchas intenciones políticas, pero se mantuvo como militar, fue 4 años ministro de las Fuerzas Armadas y conformó un liderazgo indiscutible. No al nivel y la talla de como fueron aquellos otros jefes militares por circunstancias y tiempo. Lo mismo los tiempos, las circunstancias. Pero fue así. Claro, la milicia tenía otro nivel de preponderancia viniendo de una dictadura militar. Al final, sí, pudiéramos decirlo. Estamos enmarcando ese punto de quiebre del 65 y los 60 años que hemos vivido en democracia, a pesar o a propósito. A la dominicana, como yo le digo. Sí. Para embarcarle en algo. Sí, claro. Porque yo me encuentro con amigos como Juan TH y dice que aquí no hay democracia. Entonces yo le digo, bueno, está bien. Entonces le pongo a la dominicana de apellido. Claro, pero todavía poder tener un medio y decir en un medio, aquí no hay democracia, ¿qué más democrático que eso? Por Dios. ¿Qué más democrático que eso? Por Dios. Esos 60 años, y digo yo, a pesar o a propósito, dependiendo de la visión de cada quien, de los 12 años de que aquí usted dijo, no vamos a hablar de nadie, ni del maldito Balaguer tampoco. A pesar de, o a propósito de esos 12 años. Es como dice un amigo mío, yo no soy racista, por eso maldito. Bueno, eso lo dice un amigo mío. Sí. Pero es verdad. Sí, la gente habla así. Aquí hablamos así, los dominicanos hablamos así. Mire, es porque usted ya terminó, está en corrección de su libro que marca esos 60 años. No, te lo traje para que lo veas y vas a tener la oportunidad de ser la primera persona que en público conoce este libro. Qué bello. Prensa contra poder. Prensa versus poder, sí. De Bosch a Abinader, 60 años de democracia. En este libro, que ya está listo, está en imprenta, entra en imprenta ya y en 15 días estará ya en circulación, es el libro que yo he querido escribir toda la vida. Y ahí yo hablo de todo esto que hemos hablado hoy, de la democracia, de los militares, de los gobiernos electorales, de los procesos que ha vivido República Dominicana. ¿Por qué razón esto? Y yo he escrito varios libros, mis artículos, mis editoriales como director, mis artículos en mis columnas de opinión y algunos conceptos. Escribí un libro sobre temas de periodismo y estoy en proceso ya. Estoy escribiendo otro libro que es sobre la situación de la prensa en República Dominicana, en el continente y en el mundo a propósito de las tecnologías. Desde mi visión, ¿qué yo pienso de esto? Y yo creo que tengo autoridad para hacerlo. Porque, como yo digo, yo no sé más que nadie, porque nadie sabe más que yo de esto de periodismo. No, por eso tengo 60 años casi en el periodismo y llegué a los más altos peldaños del periodismo. O sea, ser director de un periódico, de 6 periódicos en República Dominicana durante tantos años y siendo corresponsal extranjero durante 22 años ininterrumpido de una agencia como Associated Press. Y siendo el número 2 de directores también de tanta trascendencia. Como por ejemplo Aníbal de Castro, que es a quien yo heredo después la dirección de Última Hora, por ejemplo. Y escribiendo todos los días, escribiendo noticias y escribiendo
escribiendo artículos y columnas y todo esto, y la televisión y la radio, haciendo periodismo diario. Yo me especialicé en temas de política, Sí. en el ejercicio periodístico. Entonces hay muchos episodios y muchas cosas que se quedaron simplemente en la crónica, en el artículo, en la noticia del día. Pero hay muchos entretelones que yo viví y muchas relaciones que yo tuve con cada uno de los dirigentes políticos del país. Y yo lo enmarco en todos los presidentes. Balaguer, Bosch, Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Luis Abinader. ¿Cómo han sido? Nosotros hemos tenido 8 presidentes democráticos elegidos por las urnas, aparte de otros de facto por ahí, otros que son el poder detrás del poder. Y yo he tenido relaciones con todos ellos. Y yo narro en este libro, que es el capítulo que a mí más me gusta, el capítulo 9, mis relaciones independientes con cada uno de ellos. Y digo lo que yo pienso de ellos. Hay varios más que no llegaron a ser presidentes, pues Atoy de Cam, Miguel Vargas Maldonado, varios de ellos, Jacobo Peña Gómez Magluta, está ahí, me imagino. Peña Gómez también, Jacobo Magluta. Entonces, en ese capítulo yo enmarco este estado de relaciones con episodios concretos que tienen que ver con el proceso democrático institucional de República Dominicana. El motivo de este libro, en toda la primera parte del libro, yo doy mi visión objetiva y subjetiva. Porque objetiva de hechos concretos y subjetiva de lo que yo opino que fue los motivos o las conclusiones que se publicaron o no se publicaron en algún momento. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo creo que no es justo que después de una vida de tantos años, de haber vivido tantos episodios, yo me lleve esto a la tumba. No tiene sentido. Yo creo que no creo que esto vaya a ser ni va a hacer escándalos, ni va a decir. Yo narro algunas cosas que alguna gente las va a refutar, o las va a resentir, o las va a apoyar. Pues no, ese no es mi propósito. Mi propósito es ponerlo en blanco y negro. ¿Y tú sabes de dónde nace eso, Jorge? Uh-huh. Y yo creo que una vez te lo comenté. Nace de un sentido, yo no voy a decir de frustración, pero sí de pesar del periodismo de República Dominicana en esta época. Hay muchos muchachos jóvenes buenos, Sí. pero hay muchos otros que se han ido a lo fácil. ¿Y qué no decir de lo que está pasando con los comunicadores, que no son periodistas, que son profesionales de otras áreas o que simplemente son políticos o gente que le da la gana de opinar? La oportunidad del ejercicio de libertad de prensa, la oportunidad que da el ejercicio de la democracia, ha permitido que mucha gente haya hecho un uso abusivo de los medios de comunicación, formales e informales, y desconocen su pasado. Y como te decía ahorita, si tú no sabes lo que ocurrió en el 65, tú no sabes por qué estamos aquí ahora. Y van con el día a día y no leen, no tienen un concepto claro, definido, definitivo de qué es lo que estamos viviendo, por qué estamos viviendo, hacia dónde vamos. Entonces yo creo que el deber de uno es poner eso en blanco y negro y en contexto. Vuelvo y te digo, una gente dirán que son tremendismos míos y otra gente dirán que son parte de la historia. Pues yo creo que eso hay que dejarlo. Y ahí yo narro esos episodios de algunas cosas que te he contado ahí, lo que yo pienso de los militares. Hay un capítulo que se llama, todos son 10 capítulos, y los 10 capítulos se llaman el poder y tal cosa, el poder y la democracia, el poder y los militares, el poder y el imperio, el poder y los políticos, el poder y el crimen organizado. O sea, yo analizo cada proceso que hemos vivido desde mi óptica, como yo lo he vivido y lo que yo he sabido y lo que puedo conocer. Y trato de ser todo lo abierto y todo lo posible real, objetivo. Y digo en la presentación que hago del libro, con esto no pretendo ni loar a nadie, ni insultar a nadie. Es mi verdad
Y el que entienda que no es mi verdad está en el derecho de rebatirla y de refutarla. Escribo otro libro. No. Yo no hago esto para establecer polémica, sino precisamente para contar esa verdad. Y yo creo que ojalá que ese sea un ejemplo para que mucha gente pueda hacerlo. Por ejemplo, tu abuelo, yo le dije una vez, cuando él escribió un libro sobre el 14 de junio, hace ya muchos años, debe ser 20, 25, 30 años que escribió ese libro del 14 de junio. Papi tiene, yo creo que mi abuelo tiene hasta ahora, perdóname, papi, pero tiene que tener 17, 18 libros publicados. Sí, pero ese Más del o menos. 14 de Ese no junio a mí recuerdo me marcó. ¿Cuál sería? Porque a No. mí me gustaba, es del 14 de junio, a mí me gustaba, hay una serie de capítulos de cosas que yo no conocía, fue en el 59, sino por cosas que uno había leído, pero ese era muy fiel a relatos que yo, o concesiones que yo tenía sobre esa situación. Y entonces, yo le comentaba una vez, y tú no te sientes como que eso puede ser muy controversial y que pueden venir y decirte 4 cosas, porque hay gente que piensa, y él me decía, más o menos lo mismo que yo digo, te digo ahora, esa es mi verdad. Y eso es lo que yo sé, Claro. lo que yo entiendo, lo que yo creo, entonces esa es mi verdad. Yo creo que sí, que estamos en un punto importante, interesante del proceso institucional de República Dominicana, y yo creo que jamás pensar que todo está perdido, como dice alguna gente. No, todo está ganado. ¿Será golpe a golpe ese libro? Yo no Golpe a golpe, aquí a la izquierda. Lo que pasa es que estoy tratando de recordar, lo voy a buscar. Pero lo voy a buscar para ver cuál es. Yo no recuerdo, pero y refiérele cuando tú hables con él, esa conversación, porque nosotros hablábamos mucho, sí, somos amigos de muchos años. Usted dice, don Rudy, de que no busca generar polémica, pero me imagino, y si no, que lo que quiere es dejar información también, además de su opinión, pero me imagino lo retador que debe ser para un periodista que viene de tantos años, donde el periodismo estaba asociado a la información, vivir estos tiempos en los que sí, hay mucho periodismo que busca informar y que está asociado a la información, pero también se hacen unos ejercicios que mucha gente ve como periodismo, que lo que busca es precisamente la polémica. Sí, claro, el sensacionalismo. Yo nunca me gustó el sensacionalismo. Yo generé muchos artículos, muchas noticias, muchas situaciones que fueron motivo de controversia y siempre lo fue. Pero no buscando precisamente eso. Por ejemplo, yo escribí 3 artículos en mi columna que se llamaba en esa época 3 a la semana, porque yo escribía martes, jueves y sábado. Okay. Mi columna se llamaba 3 a la semana. La publicaba en Última Hora cuando yo entré a Última Hora. Yo entré a Última Hora como subdirector. En los años que trabajé como subdirector, mi columna, que venía del Caribe, le cambié el nombre, le ponía 3 a la semana y la publicaba 3 veces a la semana. Okay. Porque lunes, miércoles y viernes publicaba Guariones Rosa en esa misma columna. Entonces yo publicaba martes, jueves y sábado. Bien, yo publiqué 3 artículos destrozando, yo lo digo con ese término categórico, la gestión de José Francisco Peña Gómez en el ayuntamiento, diciendo que había sido una barbaridad, que era la peor gestión municipal que había, y yo decía que Peña Gómez no sabía gobernar una ciudad, que mucho menos podía pretender gobernar el país. Era un juicio de valor muy fuerte. Claro. Pero esa era mi convicción. Y yo decía y citaba una serie de situaciones en la cual Peña Gómez había incurrido en errores. Nunca no estamos hablando de corrupción, claro, ni de errores administrativos. De mal manejo político de la ciudad, en ese sentido. Y además de eso, lo enmarcaba dentro de su concesión política en la crisis interna del PRD. ¿Qué pasa? Peña Gómez escribió, para contestar esos 3 artículos, una carta, yo era su director todavía del periódico, al director del periódico, Aníbal de Castro, una carta que tenía 13 páginas. ¡Wow! 13 páginas. Que comenzaba diciendo, su muy reformista
Y así comenzaba todos los párrafos. Su sesgado ejecutivo político en todos los párrafos. Peña Gómez aprovechó esa carta de una forma muy hábil políticamente para refutar lo que yo decía de su gestión, pero al mismo tiempo para dar una explicación que él no había dado pública sobre el porqué de su alianza o su favoritismo con Jorge Blanco frente a Jacobo Magluta para esas elecciones. Ok. Entonces yo en mis artículos había criticado su sesgo en favor de una de las tendencias del PRD, siendo él el ente del equilibrio, porque él es el secretario general y el líder máximo del partido. Claro. Entonces yo lo cuestionaba. Entonces él hizo una explicación muy detallada de esa situación. Y esa página, esa carta, Aníbal de Castro va y me la lleva y me dice, Rudy, mira esto que mandó Peña Gómez. Digo, yo lo sé, yo lo tengo ahí, él me mandó una copia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Públicala. Me dice, pues está acabando contigo, está diciendo muchísimas cosas. Y yo conociendo a Aníbal de Castro, que él lo que quería era decírmelo para publicarla. Claro. Porque Aníbal de Castro, brillante y sabía que eso iba a provocar otra cosa. De hecho, Premio Nacional de Periodismo de este, Ahora, claro, de este claro año. Que sí, mi gran amigo. Tenemos que sentar a don Aníbal. Sí, aquí. sí, mi gran amigo. Se lo comento esta semana que tenemos almuerzo, por cierto. ¿Ese lo va a pagar él o lo va a pagar usted? ¿Ese almuerzo lo paga él o lo paga No, usted? lo paga el tercero que participamos en ese almuerzo, que es Ricardo Rojas. Le toca esta semana, le toca este mes, porque nosotros nos reunimos todos los meses. Y nos vamos rotando uno a uno. Claro. Y entonces, le vamos a dar una pela porque para celebrar el premio de Aníbal. Entonces, él me preguntó, yo le digo, públicala. Me dice, no, pues dice una serie de cosas. Bueno, públicala. Y él iba a publicar. Y él no me lo preguntó a mí para tener mi aprobación, sino en un gesto de respeto y de solidaridad, porque siempre nos tratamos y dándole así. el espacio de la conciencia a usted Y también. entonces yo le dije, públicala. Se publicó 1 página y media del periódico, tomó la carta, 13 páginas tenía, tomó 1 página y media de última hora en cartas al lector, se publicó completo, sin ilustración ni nada. Bien. Peña Gómez estaba esperando que yo le contestara. Pasó una semana y comencé a hablar de que hace mucho calor, de que las playas están buenas, de que subió el precio de la lechosa, todo ese tipo de cosas, sandeces. Y espera. Y pasó 1 semana, 2 semanas. Yo seguí publicando mis cosas. Me fui de vacaciones de 1 semana y dejé 3 artículos contestándole a Peña Gómez. Ya tú sabes. Le dije todo. Después nos reunimos y nos juntamos. Pero mira, y yo publico en ese libro, publico la carta. Publico mis 3 artículos y publico la carta de Peña Gómez. Y hago mis consideraciones de por qué escribió esa carta. Lo que te estoy diciendo ahora, yo creo que él aprovechó la coyuntura para dar sus explicaciones políticas que no le iba a dar en otro escenario. Claro. Pero mira lo que son las cosas. Tuvimos muchos enfrentamientos, Peña y yo, porque Peña tenía la idea de que como yo me manifestaba como amigo de Jacobo Magluta, y él tenía una tendencia más hacia Jorge Blanco en esa crisis política, que con Jacobo, él entendía que yo lo criticaba a él, lo atacaba a él, porque yo era jacobiano. Y después ellos dos se enfrentan para las elecciones del 86 y dividen el partido y hacen el BIS y el PRI. Esa es otra historia. Peña Gómez y yo seguimos teniendo polémicas y yo era muy duro con Peña Gómez. Pero me dio una lección de vida y yo la relato ahí. Marino Mendoza llega a mi oficina de última hora, una tarde, y me dice, Peña quiere hablar contigo. Está bien. ¿Cuál es el problema? No, él quiere que tú lo visites. Dime cuándo. Mañana, pasado, que a las 6 de la tarde yo vengo y te busco, es la mejor hora, yo vengo y te busco y te llevo donde Peña. Me busca Marino Mendoza y me lleva donde Peña a Cambita, Garavito. ¿A su casa? Sí, a la casa de Cambita. O sea, no fue ni al partido, no. Ni en la oficina del Internacional Socialista. No, en su casa. Y me lleva allá. Y yo relato ese episodio como un episodio para mí triste, penoso y de lección de vida. De lección de vida. Yo llego
y doña Peggy nos recibe. Sí. Peña tiene una gente ahí, tenían como unos bohíos, unas casiticas bohíos ahí porque es una finca. Y él estaba reunido con alguien ahí, ya era de noche, y yo espero, y doña Peggy, recuerdo, me lleva una limonada. Una limonada, Rudy, siempre hemos sido, trato con mucho respeto a la gente, y me tenía mucho afecto, me bebo mi limonada, y espero ahí 5 o 10 minutos. Y se fue la visita y yo paso a saludarlo. Me recuerdo a Peña con un kimono de hacer ejercicio, azul con unas rayas blancas. Lo recuerdo como ahora. Y cuando yo vi a Peña, se me cayó el alma. Yo no lo había visto personal hace un tiempo. Demacrado totalmente, así, flaco, lánguido, con una tristeza en la cara. ¿Qué año es esto, don Rudy? En el 88, cuando murió Peña. 98. 98. Sí, 98. Yo llego y digo, Peña, ¿cómo tú estás? Hola, Rudy, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto? Qué bueno que viniste. Aquel hombre triste, con su color oscuro, esos dientes blancos y así demacrado. No se me olvida esa imagen. Se sienta, me dice, siéntate. Nos sentamos y me dice, yo te invité a que vinieras aquí. Hablamos, cómo están las cosas. La conversación tradicional, Sí. 3, 4, 5 minutos. Yo te pedí que vinieras porque yo quiero pedirte perdón. Si yo te ofendí en algo, yo quiero pedirte perdón. ¿Perdón de qué, Peña? Sí, yo quiero pedirte excusa porque nosotros hemos tenido momentos duros y tú siempre has sido muy respetuoso conmigo, pero también has sido muy duro conmigo. Pero yo también perdono cualquier cosa que tú me hayas dicho, porque sé que no lo hiciste por hacerme un daño, ni mucho menos. Y yo lo que quiero es estar en paz, estar tranquilo. Oye, se me salen las lágrimas. Y yo, ahí nos dimos un abrazo. Como una semana y pico después murió. Y fue una despedida. Y yo eso lo he llevado en el alma siempre. Pero me alegro de ese encuentro. ¿Tú sabes por qué? Porque sé que él descargó algo que él pensaba en mí y yo aproveché la oportunidad para descargar lo mismo. Me hubiese pesado mucho si después él muere entendiendo, y sus seguidores, su esposa, su gente dice que quizás yo fui parte, en cierto modo, por haberlo atormentado con alguna cosa. Quizás si dicen algo así, no me lo hubiese perdonado nunca. Y así lo narro yo en ese parte del subcapítulo de Peña Gómez, la despedida. ¿Usted cree que de alguna forma ese mismo ejercicio quizás de acercarse a personas en las que él entiende que pudo haberle faltado, ya él estaba preparado para Sí, estaba irse? preparado para morirse, porque él en ese momento me dijo que él quería hablar con 2 personas más y que si yo podía ayudarlo a que él los viera. ¿Me puede decir con quiénes? Molina Morillo y José Báez Guerrero. Pero principalmente me lo dijo de Molina Morillo, que era una persona y me dijo, yo quiero ver a Molinita. ¿Cómo le decíamos de cariño? Y yo me quedé callado. Le dije, sí, sin ningún problema. Y no dije nada. Y 2 o 3 días después, Molina fue a mi despacho. Molina, director del Listín Diario, fue a mi despacho y me dijo, Rudy, yo necesito preguntarte algo. ¿Tú te reuniste con Peña? Digo, sí. Pues tú no publicaste nada. Eso no puedo nada para publicar. Eso fue una reunión privada. Él me pidió que quería verme. ¿Tú me podías acompañar? Y yo le dije, sí. Yo no dudo que le hayan pedido que si yo podía acompañarlo a él, y él me lo dijo como que él me lo estaba pidiendo a mí. Pero de todas maneras, ya yo sabía que él quería verse con él y fui y lo acompañé. Y estuve con él también. Exactamente el mismo episodio con otros matices, pero exactamente el mismo episodio con Rafaelito, con Molina, que era también amigo y éramos compañeros, el director del Listín Diario y yo director de La Última Hora. Usted tiene 76 años y ya la vida le ha puesto prueba incluso de salud importante. Sí, sí.
encuentros como ese, en algún momento usted lo hacen pensar en la muerte. Mira, te digo la verdad. Yo he pensado en la muerte como algo natural. La muerte no me ha aterrado nunca. No me quiero morir, ¿eh? No, porque tampoco es Ni de que queremos no, que se no, de muera. que no, para la buena, ¿no? Que no importa. No, no, no. No, no, no. Precisamente el 26 de abril, Eso es mañana. de este abril, Nosotros estamos grabando yo 25. cumplo 3 años de mi cirugía de corazón abierto. 3 años de mi cirugía de corazón abierto. Una cirugía de buenas a primeras, que no estaba planificada. Yo he sido siempre muy sano y creo que fue una oportunidad de vida más. Yo pude haber muerto de un infarto. Tenía 4 arterias tapadas, una de ellas en un 98%, que los médicos me dijeron, si es un hilito de sangre lo que está pasando por ahí, si hay un globulito que la cierra, te da un infarto y te mueres. Y me salvé. Y entonces sí, hace uno reflexionar sobre la muerte. Pero no le tengo temor porque entiendo que es un ciclo que viene. Yo lo que quisiera, si Dios me lo permite, yo tengo mucha fe cristiana, yo soy cristiano, no soy de lo que anda diciéndole a la gente, arrepiéntete que te vas a morir. No, 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 no. Yo tengo mi fe, mi fe, mi fe. No, porque hay gente que es y es. Entonces, yo sí creo que Dios me dio una oportunidad de vivir. Y creo, además de eso, y le he pedido a Dios muchas veces, que cuando me llegue el día, me llegará. Ojalá que descubran una pastillita para uno vivir 75 años más. Que cuando me llegue el día, que ojalá fuera sin provocarle dolor a los demás. Y dolor a los demás lo digo porque cuando uno cae en una enfermedad y pasa mucho tiempo y eso, no solamente sufre uno, sino que sufre la familia. Y uno sufre más viendo a la familia sufrir. Entonces, eso es lo único que yo, en cierto modo, le he pedido a Dios. Pero será la voluntad de Dios o las circunstancias. Usted sabe que yo se lo pregunto, y más con el ejercicio de lo de Peña Gómez, porque hace 2 años ya, yo creo que lo más cerca que los vivos estamos de la muerte es cuando estamos cerca de personas que están a punto de irse. Sí. Y ahora recuerdo rápidamente una señora que era la abuela de un amigo de infancia. Queríamos mucho, aquí en la Vicente Celestino Duarte, de hecho. Aquí en San Antón. En San Antón. Que recuerdo haberla visto muy demacrada, que ya no comía. Una señora que nos quería mucho. Pero lo recuerdo hace 2 años con mi abuelo de parte de mi mamá. Que... De Doña Dulce. No, de parte de tu mamá. De mi mamá. De mi no, mamá, no de sí. tu abuela, sino no de mi tu abuela, no. Y mi abuelo materno, Juanche, don Sergio, que yo de muchacho, me da risa porque mi abuela Dulce y abuelo Rafael me relajaban porque para mí era abuelo Juanche, el papá de mi mamá. Y me decían, ¿cómo que se llama tu abuelo? Y yo, Juanche, que él no se llama así. Y es verdad, mi abuelo se llamaba Sergio Juan Mauricio. Pero Juanche había caído con Parkinson y ya la enfermedad lo había deteriorado mucho. Y yo recuerdo llegar enero, creo que 5, no recuerdo claramente el día, 4, y ver a mi abuelo en las condiciones que lo vi, que ni siquiera reaccionaba, me hace que uno, ver ese escenario hace que uno piense en la muerte, definitivamente. Y me acuerdo también por eso que usted dice, porque el círculo cercano sufre muchísimo. Yo recuerdo mi conversación con mi abuelo, yo no sé si él me escuchó o no. Yo le leí unos poemas, porque yo sabía que le gustaba la poesía, y recuerdo que yo le decía, si tú te vas a ir, papi, el momento es ahora, porque tus hijos, todos, están con sus hijos. Nosotros los vamos a acompañar. Tú sabes a propósito de qué viene esa reflexión mía, y entiendo tu reflexión perfectamente bien. Sí. Porque a mí se me murió en los brazos 3 meses antes de mi cirugía, que fue de buenas a primeras, sin que pasara nada.
se me murió Orlando Gil, mi gran amigo, un brillante periodista, uno de los mejores analistas políticos que ha tenido el país. Se murió en una enfermedad que lo acabó en 4 meses. Un cáncer que se le desarrolló sin que supiera nada, ni nada. Y fue una persona que yo viví sus últimos meses, día por día, y se me murió prácticamente en los brazos. Y eso me marcó y me dolió. Me dolió. Y yo vi el entorno de la familia, sus hijos y sus amigos, entre ellos yo, que era como su hermano, incluso él trabajaba conmigo en mis programas de televisión. Y eso me marcó. Y eso me hizo pensar en eso. Yo quisiera, de ser posible, si yo puedo decidirlo, que el día que yo muera sea lo más tranquilo, lo más sin darle ese dolor al entorno por mucho tiempo, porque es difícil. Es difícil. Nosotros no nos damos cuenta. Yo tengo 76 años viviendo y dando carpeta y fuñendo la paciencia y que esto y que lo otro, que sé yo cuánto. Pero la vida es la muerte es un momento. Y a lo mejor en 2 meses o en 3 meses no hay forma de que haya un equilibrio de compensación entre 76 años embromando, 77, lo que sean, y eso que marca para siempre 2, 3 meses, 4 meses de una agonía, de un sufrimiento. Y eso es lo que yo no quisiera ni pasar yo, ni que pasen la gente de mi entorno. Claro. Pero eso no lo decide uno muchas veces. Pero ya cambiamos el tema para no buscar un problema con sus hijos. No, ¿Por qué están hablando de esto? No, de Georgie Rodríguez. Cada vez que hablamos de la muerte, dicen, ¿por qué usted tiene que hablar de la muerte? Hable mejor de la banda de música. Y tiene razón. Sí, pero sí. son conversaciones inevitables, porque son realidades. Usted habló de la muerte de Orlando Martínez. De Orlando Gil. Pero... de Orlando Martínez, sí, el temprano. 17 de marzo de 1975. ¿Cómo se vivió eso dentro de la comunidad de periodistas? Porque yo he escuchado... Terrible. Tuve la oportunidad de que don Freddy Ginebra lo relatara también en el podcast, que era un gran amigo de Orlando. De hecho, el día que matan a Orlando iba esa noche a Casa de Teatro, cuenta don Freddy. Pero ¿cómo lo vivieron ustedes y cuál fue la reacción del periodismo los días siguientes? Mira, la muerte de Orlando Martínez venía precedida de la muerte de Goyito García Castro 2 años antes. Precisamente en marzo, 24 de marzo, matan a Goyito. Y aquí no hemos tenido una persecución de periodistas, de asesinatos de periodistas. Eso no ha sido algo recurrente en República Dominicana. Ha habido uno que otro episodio, pues eso no ha sido un tema, por ejemplo, como México, como Guatemala, pero como también otros sitios. hemos tenido episodios importantes, porque usted menciona esos, y yo recuerdo también la relatoría del documental de René Fortunato, que yo lo conozco, se ve lo de Juan Bolívar Díaz, que hubo un ejercicio después de una rueda de prensa, unos días después, en Palacio, una bomba en el carro. Sí. No, y Pierre Puig, el papá de Nuria. De Nuria, claro. Lo mataron en la puerta de su casa, sentado en la puerta de su casa. Pero lo que te quiero decir, pues no es una práctica en tantos años. Claro. No es una práctica como lo que ocurre, te citaba México, Guatemala, en muchísimos sitios donde te matan 2 periodistas cada mes. En México Colombia, todavía hoy pasa. No, en Colombia ni También se diga. O sea, es lo que te quiero decir. No es una práctica, entonces era una situación que sacudía a la sociedad. Y sacudió a la sociedad por lo que ocurrió. En la clase periodística fue muy duro, muy duro. Se sintió mucho porque fue un crimen de Estado. Fue un crimen de Estado por una situación de Estado. Y lo digo. Explíqueme eso. Fue un crimen de Estado porque evidentemente no fue un crimen ordenado por el Estado como tal. Ok. Fue un crimen de una acción militar, de un grupo militar. No fue una acción que el Estado planificó, hay que salir de este tipo porque este tipo no. Fue una acción militar. ¿Por qué se convierte en un crimen de Estado? Realmente, porque Balaguer, ordenando una investigación
a un grupo militar contrario al que se le tildaba como responsable del crimen, como después finalmente resultó en el juicio 25 años después, en el proceso judicial, se determinó que habían militares y fue una acción de Estado, militar. ¿Por qué se convierte en un crimen de Estado? Porque el presidente de la República recibe el informe de qué pasó y en su libro de memorias deja una página en blanco que él mismo la describe diciendo: después de mi muerte, he autorizado a una persona para que publique los detalles del asesinato de Orlando Martínez. Si tú eres el jefe del Estado, tú no puedes guardarte una investigación de un asesinato de quien sea, y más de una persona connotada como un periodista, conociéndolo tú. Entonces él lo convierte... Un periodista que te adversaba. Claro, lo convierte en un crimen de Estado. Lo convierte en un crimen de Estado. Esa es la calificación de crimen de Estado. Por eso es un crimen de Estado. ¿Qué pasó en ese momento? Yo sufrí mucho, personalmente, porque tuve un episodio personal con eso. Matan a Orlando Martínez, yo vivo ya yo me había casado, vivo en Ciudad Nueva, me había mudado de San Antonio a Ciudad Nueva, en la calle Bel Air, en un segundo piso. Y un día cuando salgo, 3 días después del asesinato de Orlando Martínez, salgo y miro hacia abajo, voy a recoger los periódicos en el balcón, veo un carrito parado y 2 personas recostadas del carrito, uno de ellos fumando, lo recuerdo como hoy, mirando hacia mi balcón. Monté en pánico. Claro. Todos estábamos asustados. Monté en pánico, llamo a Cuchito Álvarez, que era el director del Caribe, director ejecutivo del Caribe, era mi mentor. Mira, Cuchito, está pasando esto y esto. Y me dice Cuchito, no, quédate ahí, no salga, quédate en tu casa, tranquilo. Yo voy para allá. Cuchito llega a mi casa, con Reglita, su chofer, llega a mi casa, sube al apartamento. Estos que están ahí, que sé yo cuánto, me dice, no, ya yo antes de salir para acá averigüé, y tú tranquilo, que no pasa nada. Pero móntate en mi carro y vamos. De ahí salimos a la oficina de Neynibar Seijas. Nosotros íbamos regularmente a la oficina de Neynibar o de su hermano, Braulio Álvarez, que era jefe del ejército. Tertulia, yo participaba en varias tertulias donde a mí me dijeron, y tú lo vas a ver en el libro, oye y calla, tú no sabes de esto, es para que aprendas, que te estamos trayendo aquí. Y Ney, con su forma de Ney, me dice, fumándose un cigarrillo, me dice, ¿tú sabes por qué están esa gente ahí? No son mías, son del ejército, son del G2, de inteligencia del ejército. Es cuidándote, no vigilándote. Digo, ¿por qué me están cuidando? Me dijo, por una razón sencilla. Tú trabajas con una agencia de noticias, con Prensa Asociada, una agencia norteamericana. Tú vives en Ciudad Nueva, una zona donde hay unos tigres que son medio raros. Tú acabas de escribir una nota para Prensa Asociada y Juan Bosch te acaba de escribir algo. ¿Qué ocurrió? Y te lo relato. Me dijo lo siguiente. Yo escribí una información para Prensa Asociada que decía textualmente, me lo aprendí en el de memoria, 2 miembros del Partido de la Liberación Dominicana que dirige el expresidente Juan Bosch están siendo investigados por el asesinato a tiros del periodista Orlando Martínez. Diosme de Mercedes y Echel Luna, que eran amigos míos, incluso pues, estaban siendo investigados, la policía los arrestó y los estaba investigando. El PLD Bosch ordenó que hicieran un piquete frente a las oficinas de la AP en Nueva York, en el Rockefeller Center, 50 Rockefeller Center. Y de allá me mandan una nota diciéndome, mira, que una gente, unos dominicanos que están haciendo una protesta. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué eso? Yo no sabía por qué era. Averiguo. Era por eso. Bosch convoca una conferencia de prensa esa tarde en su casa con la prensa extranjera y me invitan a mí. Un asistente de Bosch, amigo mío, que trabajaba en medio de comunicación, me dijo, mira, Rui, te mandaron a invitar a esto, pero no venga a esa conferencia de prensa. Porque Bosch va a usar esa conferencia de prensa para maltratarte frente a tus colegas. Yo no voy. Miguel Guerrero, que trabajaba con UBI, trabajábamos juntos en el Caribe, sí fue a la conferencia de prensa. Bosch en esa conferencia de prensa dijo lo siguiente. Miren,
Esto que ustedes ven aquí, esto es el lead de la información. El lead de la información, yo me sé eso de memoria. El lead de la información es el primer párrafo y quiere decir todo lo que dice el resto de la información. Y este lead dice que entre los que asesinaron al periodista Orlando Martínez hay 2 miembros del partido que yo dirijo y cita mi nombre en el lead. Y eso es para involucrarme indirectamente a mí en ese asesinato. Y ese cable fue escrito en Langley. Langley está del otro lado del Potomac, donde está la CIA. Y fue escrito en inglés y enviado a su corresponsal en República Dominicana, Rudy González, que es un agente de la CIA, para que lo tradujera y lo manejara, porque quieren salir de mí. La CIA quiere matarme. Pero espérese, o sea, que oye, la gente de la CIA fue que hasta vos se lo dijo públicamente. No. Y entonces, lógicamente, me explica Ney, cualquier tigre Sí. en el balcón de tu casa te mete una granada por el balcón de tu casa con un doble propósito o con uno de 2 propósitos. Sí. O con hacerle daño a otro periodista. ¿Y a quién van a salir a acusar inmediatamente? A Juan Bosch y a la gente de Juan Bosch, porque te acaba de acusar a gente de la CIA y diciendo que tú quieres matarlo. Pero además de eso, si matan a otro periodista, a quien le están echando una va, es al gobierno. Es verdad que es a ti, pero es al gobierno. Entonces nosotros tenemos la obligación de protegerte para evitar que eso pudiera pasar. Entonces, el asesinato de Orlando Martínez provocó mucho desconcierto en el país y muchos cuestionamientos. Balaguer se molestó mucho y eso provocó después la renuncia de los militares porque nombraron una comisión encabezada por Ney Nivar, que era contrario a los militares de Pérez y Pérez y de Milo. Eso provocó todo una situación en el país. O sea, tuvo sus repercusiones más allá del crimen per se. Y en la clase periodística nos sacudió a todos. Porque Orlando Martínez, con virtudes y defectos, era una persona connotada dentro del periodismo de ese momento. 31 años de edad, director de la revista Hora, miembro del Comité Central del Partido Comunista Dominicano, una persona que escribía bien, que era talentoso y valeroso, valiente en sus escritos. O sea, tenía muchas aristas para entender que ese crimen iba a sacudir el país. La época, por eso que usted me cuenta, me hace pensar. Esas son de las cosas que yo relato en mi libro. En su libro. Va a estar en Cuesta Libros y en otras librerías. Yo creo que cuando salga el episodio ya va a estar disponible, ¿verdad? O está en imprenta ahora. Está en imprenta ahora, en 10 días ya lo tengo disponible. Yo voy a aguantar el episodio para que cuando salga ya está el libro disponible. No, y usa lo que tú quieras. Déjate tontería, que ya todo se sabe. Ay, mire, pero me hace pensar en distintos escenarios en los que, porque usted dijo, había izquierda y había izquierda. Sí. O sea, había una izquierda que tomaba unas acciones subversivas que se le achacaban a la otra izquierda. Asimismo, había una izquierda intelectual, había una izquierda que no era izquierda ni era nada, que aprovechaba las coyunturas para decir que eran de izquierda para hacer tremendismos. Había de todo. Y asimismo me imagino que hay cosas que pasaron o que pasaban, que era aprovechando coyunturas y confundirse dentro de todo esto. Sí. Todo pasaba. De distintos poderes pasaba. Y en distintos escenarios. Claro. Sí. Eso era correcto. Acuérdate que nosotros todavía estábamos, todavía en los años 70, estábamos en una sociedad en formación. Habíamos pasado de ese punto de inflexión de la revolución y apenas habían pasado 8, 9, 10 años cuando matan a Orlando. O sea, el país se estaba reconstruyendo, se estaba recomponiendo, se estaba reorganizando en un contexto que no era solamente dominicano, sino que también era regional y era mundial. Estamos todavía en periodo de Guerra Fría. Había muchas situaciones. O sea, no era solamente la situación de la prensa versus el poder o de República Dominicana y los problemas internos políticos o empresariales o de los sectores de los poderes fácticos. No, había de todo.
Entonces nosotros estábamos dentro de un marco de un mundo en recomposición, por así decirlo, y República Dominicana estaba viviendo una recomposición especial, por así decirlo, porque veníamos de la dictadura, de los procesos de anarquía, de la guerra civil, de iniciar los procesos democráticos de elecciones. O sea, era complejo, porque ahora es muy fácil tú empaquetarlo todo y organizarlo y poder desmachar la paja del trigo y decir esto es así, esto es así, esto es así, porque vemos los resultados. Pero cuando se estaba en el momento de recomposición, cualquier cosa era posible. A mí me gustan estos ejercicios, Rudy, porque dentro del compactarlo todo, nos quedamos muchas veces en la superficie. Sí. Y sabemos, estoy haciendo comillas en el aire para quienes solamente escuchen, sabemos de momentos históricos, pero lo sabemos y lo conocemos de manera superficial. Escuchar a gente como ustedes, sentarme con mi abuelo y escuchar a mi abuelo, hace que uno tenga un poquito más de contexto de cómo pasaban las cosas y de cómo se vivía. Eso es lo que yo pretendo con el libro, porque hay muchos episodios que se narran, no contando lo que se conoce, sino contando esos mismos episodios dentro de algunas cosas que no se conocen o los por qué, después porque es más fácil analizar con los resultados el por qué de eso ocurrió o cómo ocurrió, ¿tú me entiendes? Entonces ese es uno de los propósitos del libro precisamente. Mire, ya esta hora es una hora en la que usted y yo deberíamos estar metiéndole el tenedor a algo. Va a ser la 1 del día. Yo le agradezco mucho que usted haya tomado parte del sábado para esto. Yo lo voy a comprometer a que después hagamos otro episodio y después de ese otro más y vamos a seguir teniendo este tipo de conversaciones. Con gusto. A mí me gustan estas conversaciones y te digo por qué. Porque primero, son lo más difícil para un periodista que lo entrevisten. Y por eso yo te decía, sí, vamos a conversar, sí. Porque las entrevistas coloquiales para mí son incómodas y son difíciles, porque eso es lo que yo hago. Entonces es diferente estar de aquel lado y de este lado y yo me pregunto a veces, ¿por qué no me preguntó esto? ¿Por qué yo dije aquello? Porque yo me siento actor también en esta parte. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que son ejercicios buenos, porque eso mismo que yo pretendo con el libro es lo que yo pretendo de lo que yo creo, de lo que yo entiendo, de lo que son mis conocimientos y cómo yo lo interpreto. Por eso yo digo, mi verdad no es absoluta, es mi visión de una situación o de un episodio o de lo que yo entiendo que pasó, que va a pasar, o lo que yo creo. Me equivoco muchísimo, muchísimas veces. Yo me creo que el mundo es cuadrado todavía a veces y no me doy cuenta de que es circular. Todo eso pasa. Pero es bueno conversarlo y discutirlo. Y yo no le tengo aprensión a discutirlo. No, y escucharlo es valioso porque es otra manera también de recuperar y entender algunos hechos históricos del país. Por eso me siento con usted y pronto tengo que pendiente sentarme de nuevo con mi abuelo a escuchar otras historias y poder hacer este ejercicio. Cuando yo tenga el libro y vaya a llevar el libro a tu abuelo, quiero que vayamos juntos. Vamos juntos, claro que sí. Vayamos juntos porque yo con Rafael tengo siempre muchas cosas que conversar y muchos momentos que recordar, porque tenemos una relación de amistad de tantos años, de un franco respeto, de un gran cariño y de una gran imagen de una persona, y no te lo digo porque tú seas su nieto, sino de una persona a quien yo creo que es un valor para el país. No, y más ahora que ya usted le tiene cariño al nieto también, porque No, imagínese. Ya eso, yo no sé dónde va a llegar esto, pero bueno, ni modo. Un abrazo especial para el amigo nuestro en común, que yo estoy seguro que se tiene que haber disfrutado de esta conversación. Ojalá. Y agradecerle su tiempo. Yo termino cada episodio, don Rudy. Lo voy a terminar con 2 cosas hoy. Primero, no tengo. Anda. Primero, y la segunda es... Yo debía hacer esta pregunta empezando. No, y la segunda es, no fui yo. No, porque cuando la mamá te decía, Rudy Leonard, no fui yo. No, yo no sé de qué me va a preguntar. Claro. Mire, 2 cosas. Primero, si hay un libro que, además de Prensa versus Poder, que sea una especie de los norteamericanos, le llaman One Size Fits All, un libro que encaje para todo el mundo, que cualquiera deba leerse en algún momento de su vida. ¿Qué libro sería ese para usted? Puede ser más de uno, no tiene que ser uno solamente. Sí. Uf. Uno que a usted le guste mucho.
Estoy pensando así a lo rápido. Hay un libro que, como a mí me gusta mucho esa parte de la historia, es un libro muy viejo, es un libro de la política dominicana. Para mí el mejor libro que se ha escrito sobre la dictadura, sobre el inicio de la democracia, es el libro de Bernard Dietrich sobre República Dominicana. Se llama... Yo no me acuerdo de las cosas, pero ese libro de Bernard Dietrich es... Por cierto, Bernard Dietrich, en estos días vi algo de él. Fue un periodista que trabajó muchos años en New York Times y venía mucho a República Dominicana. Escribió mucho y me gusta porque me parece uno de los libros más ajustados a la realidad de lo que pasó en República Dominicana y está escrito en una forma periodística. No es una forma de historia ni de literatura. Es como yo escribí este libro mío, que lo hice como una forma de crónica, por así decirlo, que es lo que yo manejo realmente. ¿Será La muerte del dictador? ¿Es sobre la era de Trujillo? Sí, hay otro. Hay uno que se llama La muerte del dictador. Más. Déjame ver, a ver si encuentro... Sí. Bueno, tú lo encuentras y lo buscas. Y lo ponemos. Bueno, está Trujillo, La muerte del dictador... Navidad con libertad. Bueno, pero yo lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Es más, si lo tengo, porque debo tener más de uno, yo lo busco y si no lo tienes, te lo vendo. Una cámara testigo de la historia. No se lo voy a regalar tampoco, porque cuando una vez me dice, sí, me lo regalas. No, te lo vendo. Mira, hay otro que... Con el 10% más de como yo lo compré. Oye. Bueno, pero lo voy a buscar y pongo ahí. Es La muerte del dictador. Y lo otro es... una de las cosas por las que comentamos de que usted está escribiendo este libro, y lo comentó aquí en el episodio, es casi que usted se siente con la responsabilidad del sentido de la información y de la historia y del buen periodismo. Algo que tenga que tener presente o pendiente cualquier joven que decida embarcarse, o cualquier persona que decida embarcarse en el oficio del periodismo hoy en día. Ser honesto, ser veraz, ser objetivo. Eso le marca todo. Si usted es honesto con lo que escribe, no buscando sensacionalismo, ni renombre, ni segundas cosas, primero. Segundo, siendo objetivo, la realidad. Escribir con la realidad. Eliminar ese sensacionalismo, que es lo que te decía en otros momentos. Es lo básico. Es lo básico. Si tú tienes la idea de que estás haciendo un trabajo, porque el periodismo es un trabajo, y lo estás haciendo no buscando ni fama, ni buscando una remuneración económica o social, sino porque estás cumpliendo con un deber que te has impuesto como tu profesión y como un ciudadano cualquiera, yo creo que eso lo vale todo. Gracias, don Rudy, de verdad, por su tiempo. No, gracias a ti por soportarme. Y te voy a decir que te lo voy a poner un 10% más al libro mío cuando lo vayas a comprar. Entonces los libros que usted va a regalar se los va a cobrar a sus amigos. Gracias a usted. Gracias a ti, Jorge. Para mí ha sido un placer y yo creo que ejercicios como este son buenos y hay que continuarlos. Ojalá que tengamos la posibilidad, los dominicanos, de contar con espacios en que podamos analizar las cosas y ver las realidades, cada uno desde su punto de vista y cada uno con la convicción de que ni era el otro, ni era la sociedad, y realmente trata de ser todo lo justo y honesto posible. Gracias por llegar hasta aquí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.